Análisis de Dulce como la muerte. Hay escritores que se hacen y son reconocidos principalmente por la muerte de un ser querido. Héctor Abad Faciolince debido a su padre, por ejemplo. Y el caso que nos ocupa, Carlos Fram, por su madre. En el documental Dulce como la muerte, con dirección de Wilson Velázquez y producción de Carlos Esteban Orozco, un hecho se presenta como contundente. Carlos Fram, hijo, asesina a su propia madre. Y no es cualquier hijo, es todo un poeta. Ello señalado por el, al parecer, un titular de prensa que informa literalmente. Poeta mató a su madre. La particular escogencia del significante poeta en lugar de otros quiere dar cuenta del malditismo relacionado con ciertos poetas, o más bien quiere introducir un oxímoron, porque es como si ese acto cometido por un poeta estuviera más allá de lo imaginable. Es decir, como si en el poeta sensible no fuera posible que habitara también el frío asesino. Pero ello no es más que un típico tópico del romanticismo, y los medios antioqueños parecieran aún vivir y anhelar el siglo XIX. Dichos textos mediáticos, junto con los judiciales, se contrastan luego con la voz del implicado, porque él mismo nos explica que la mezcla de somníferos para dormir por siempre, junto con la morfina que le aplica la madre, es mezclada con lo que une precisamente a toda madre con su hijo, lo lácteo. En este caso, con un dulce yogur. Pero el giro que da el relato, uno entre varios, es que la propia madre le ayuda al hijo en la preparación de la mortífera pócima. Y tiene tiempo para fumarse un último cigarrillo antes de tomarse tranquilamente el dulce brebaje. Luego se acuesta para dormir por siempre esperando a la muerte. Nada pues de violencias escalofriantes. Todo suicidio, al parecer, está en relación con el que lo comete. En general, los relatos en torno a la muerte de un ser querido dicen tanto del que parte para la eternidad como del que se queda para relatar dicha partida. En El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, el narrador habla tanto del papá como de él, a veces más de él que del papá. Fran tampoco pierde la oportunidad de presentarnos su retrato en el documental Dulce como la muerte. Porque una vez partida la madre en los primeros minutos, ingresamos a las tribulaciones de Fran con la justicia, su renacer como escritor y su obsesiva relación con la muerte. De manera que el relato hace un debido flashback para, por supuesto, demostrar que Fran no es el asesino que querían presentar y, también claro está, para justificar el suicidio asistido de su madre. Para ello, el relato nos lanza a lo de siempre, a la debida infancia. El poeta tiene un primer encuentro traumático con la muerte cuando su abuela, asediada por el cáncer de piel, debe ser envuelta en plásticos, ya que no aguantaba el contacto con la ropa. Aunque, sobre todo, estaba ese olor que de ella se desprendía, acentúa el poeta. Su primer libro significativo, leído a los 11 años, es el retrato de Dorian Gray. Ahí quedé convertido en un lector, afirma, y como con la sensación de haber descubierto un tesoro inagotable, remata. Además, sigue siendo para él todo un misterio ese salto a la escritura, que no se da en todo el mundo, según él, gracias a ese libro en particular. Fue como la apertura a la escritura, insiste. Una apertura que se tomó su tiempo porque una década después escribe su primer poema. La lectura y la escritura le sirvió incluso para soportar posteriormente el encuentro con la violencia de Medellín. Yo me evadí de alguna manera con los libros y ahí fue que escribí mis 2 libros de poema, nos informa.
En la mitad de sus 40 años se siente estancado, sin escribir, viviendo solo con su madre, insiste. Enseña literatura a desgano. Se siente tal vez muerto en vida. Como es la situación de su madre, prácticamente ciega, con dolores y achaques, llega ella a la conclusión, con la ayuda de su hijo, que no es viable seguir viviendo así. De manera que Fram le ayuda a suicidarse y, en otro giro dramático, nos enteramos que, después de la muerte de su madre, prepara el mismo cóctel, como bien dice él, con la mala o buena suerte que en él los somníferos y la morfina tuvieron una eficacia del 50%. Conmigo no funcionó la dosis, ¿no? Pregunta retóricamente. En efecto, parece que no, porque en adelante tendrá que enfrentar la transgresión a la ley y luego de ser liberado por falta de pruebas ante el posible asesinato de su madre, aprovecha la falla, entre comillas, de su propio suicidio y experimenta un renacimiento en el cual se le abre la posibilidad de la prosa. Abandonando al poeta que durante 10 años no escribió nada. Así que se permite relatar en Del otro lado del jardín la muerte de su madre y, por ahí derecho, hablar de su propia vida. Libro sin duda ameno y bien escrito. Fram es un hombre de paradojas, como tal vez lo sea todo hombre complejo. A la vez que se promulga ateo, habla de una posible solución para los sufrimientos de su madre, sea a través de la intersección de la providencia y, en la misma línea, plantea que parece como si a Dios le gustaran más las muertes violentas, cruentas, sangrientas. Dice, así que, o bien no se cree en la existencia de Dios, o bien, si le asignamos dichas características, es porque existe. Entonces, aunque tal vez Fram sufra de aquello que, de nuevo, sufre el narrador de El olvido que seremos. Un narrador culto e ilustrado que no puede parar de mencionar a Dios. El ateísmo de Fram pareciera llevarlo también a un derecho más en tiempos en los que los derechos parecieran superar a los deberes. Y es el derecho a una muerte digna, a una vida vivida al límite. Pero dicho discurso en torno a la muerte digna también tiene su reverso, su oposición. Porque es como si en la contemporaneidad quisiéramos desterrar obsesivamente el sufrimiento de nuestras vidas. Sufrimiento que precisamente nos configura como humanos. Bien lo plantea Robert Redeker en su libro Bienaventurada vejez. Se puede matar masivamente en nombre de la salud, en nombre de la eliminación de los sufrimientos y en nombre del bienestar del sacrificado, del asesinado. La eutanasia, la buena muerte técnica, a falta de muerte eufórica, puede servir. Un discurso muy popular considera la aplicación de la eutanasia como el ejercicio de la dignidad humana. El asunto sería devolver su dignidad a las personas que expulsamos al más allá, como si sufrir fuera indigno, como si los achaques y las limitaciones causadas por las enfermedades fueran indignas, como si, utilicemos un instante la lengua de Montaigne, el morir fuera indigno. Este prejuicio expulsa fuera de la humanidad al postrado, al canceroso terminal, al agonizante con 1000 sufrimientos. Aceptar esta concepción de la indignidad equivaldría a decir que Jesús, en su cruz, cuando exploró la condición humana hasta lo más hondo del sufrimiento, es indigno. Sería también proclamar que el sufrimiento carece de sentido. Y continúa más adelante Redeker con sus opiniones contundentes. Puesto que se trata de una modalidad de la gerontofobia, la reivindicación de la eutanasia encubre una dificultad para asumir hasta el final, hasta en sus regiones extremas, las más áridas, la experiencia de lo humano. El mundo de la eutanasia es un mundo en el que la eliminación de los indeseados, de aquellos por los cuales ya no alimentamos deseo, un mundo de donde desapareció el deseo de verlos vivir
porque esta vista se volvió insostenible para nosotros. Se dispone a transformarse en regla. Ni el sol ni la muerte se pueden mirar de frente, dice una especie de proverbio filosófico que se remonta a Heráclito, porque queman nuestra mirada, su vista nos es intolerable. Con la eutanasia queremos apartar de nuestro campo visual a seres humanos cuyo rostro lleva la máscara de la muerte. Filisteos, nos escudamos en el bien de su descanso para dar una apariencia de buena conciencia a nuestra debilidad criminal. Fram insiste de principio a fin que su acto fue por amor. Amor por la madre, por supuesto. También se podría pensar amor por sí mismo. Resguardarse de un trauma más. El amor puede tener múltiples facetas, como se sabe.